Bien, tú nos has tenido en gran estima, Señor, desde que venimos a la salvación, Señor, y tanta misericordia y una gracia común. Aunque eso nos cueste muchas cosas, Señor, y dificultades. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar por todo el mundo. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear. Cada estrella y planeta hecha por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo y libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara su victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste a los cielos, adoptando el pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación. Cada tribu, cada lengua de tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Tomen asiento, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor, reconociendo que el Señor domina en todo y su muerte en la cruz es el sello de ese dominio. Nada lo puede vencer. Él es el Señor de la resurrección. Él es la vida y la resurrección. Vamos a cantar Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres ya. Gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní
tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Esa alabanza ya la cantamos en la mañana también. Y bueno, pues hagámoslo una vez más, porque esto es lo que siempre nos trae a la alabanza. El Señor es nuestro Redentor y roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú
venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Vamos ahora a tener el tiempo de las ofrendas. Les invito a orar, hermanos. Oh Señor amado, nuevamente gracias, oh Dios, por todas estas verdades, Señor. Nuestras voces, nuestro aliento queda corto, Señor. Aún las voces más lindas y maravillosas quedan cortas, Señor, ante tu belleza, ante tu poder, ante tu sabiduría, tu gracia. Oh Dios bendito, queremos pensar así siempre, Señor, y ayúdanos, porque de igual manera tú quieres una vida para ti, Señor, y queremos ofrecértela, Padre. Recíbela, Padre, que tú la limpies, tú la santifiques, tú la puedas usar y seamos instrumentos útiles. Guíanos, Padre, a ese camino cada vez, porque tu palabra nos ha insistido y nos insta a buscarla constantemente con este fin, Señor. Te alabamos y te pedimos, Señor, que aún estas ofrendas que traemos, oh Dios, sean como una muestra de ese amor y esa gratitud a ti, Señor. Que vayamos con alegría siempre ofreciendo nuestra vida, nuestros recursos, Señor, que tú nos provees. Padre, todo te pertenece. Te pedimos que lo utilices grandemente, que tu reino sea extendido, oh Dios, que otros vengan a tu conocimiento, que no queden en la oscuridad, Señor, de esta vida y de este siglo, de este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar una última alabanza. Cristo vive, Él resucitó. ¿Cómo es que pudo el que murió llevar nuestros pecados, vencer la muerte y su aguijón? Oh, canta aleluya. El gozo sale como el sol cuando sus hijos tienen fe, pues vivo está su amigo y rey. Oh, Cristo resucitó. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Había dudas y temor, al verle a Él la fe brotó. Bendito el que sin ver creyó. Sí, canta aleluya. Anuncian su verdad de amor, y al dar sus vidas se les dio vida, vida eterna. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Con el poder con que Él venció, nos da la vida eterna. Vivir su gracia y libre ser,
llevad el Evangelio. Cristo vive, Él resucitó, oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Cristo vive, Él resucitó, oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a probar este micrófono, a ver si funciona. Bueno, les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 21. Continuamos en nuestro estudio del Sermón del Monte de Jesús, el Sermón del Monte de los Olivos de Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en apenas dos versículos. En Lucas capítulo 21, los versículos 32 y 33. 32 y 33. Hemos estado estudiando los eventos del fin. Básicamente Jesús ha estado bosquejando para nosotros lo que son los eventos de la tribulación, los 7 últimos años de la tribulación y especialmente los últimos 3 años y medio, que los hemos estudiado con algo de detalles. Si ustedes quieren conocer más detalles de estos últimos 3 años y medio o de los 7 años en general, básicamente Juan expande lo que Lucas dice aquí en Apocalipsis, el capítulo del 6 al 19 o un poco antes del 19. Tenemos todo lo que se desata en las trompetas, los sellos y las copas de ira en el tiempo de la tribulación. Jesús obviamente no entra en tantos detalles porque lo haría mucho más tarde por medio de Juan en el libro de Apocalipsis, pero eso es lo que tenemos en este sermón. Ahora, yo no estoy seguro lo que ustedes piensan cada vez que hablamos de este tiempo de tribulación. A menos después de lo que hemos estudiado, creo que si lo hacemos con la perspectiva correcta, estudiar este periodo de 7 años de juicio y eventos globales sin precedentes en la historia humana no debería producir temor en nosotros, no debería producir miedo. Y sin embargo encuentro que algunos cristianos, cuando escuchan o hablan sobre el tiempo de la tribulación, lo hacen con algo de ansiedad. Y no estoy seguro por qué. Probablemente no hemos sido claros en nuestra enseñanza o probablemente no tienen los oídos bien afinados. Pero el tiempo de la tribulación no es un tiempo de juicio para los cristianos, no es un tiempo de juicio para la iglesia de Cristo. Hay varias razones por las que este tiempo de tribulación no debería producir temor o miedo en nosotros. Y es justamente por eso, en primer lugar, porque no es para juzgar a la iglesia, sino al mundo y al pueblo de Israel. Los 7 años de tribulación son para juzgar al mundo y al pueblo de Israel, a la nación, y para traer a Israel al arrepentimiento. Por eso no debe producir temor en nosotros. Seremos raptados o llevados por Cristo antes del inicio de la tribulación. Esa es nuestra convicción. Según lo que enseña el Nuevo Testamento, seremos rescatados o resguardados o llevados por Cristo para no sufrir este tiempo de embate divino sobre toda la creación y las personas. En segundo lugar, también no debería producir temor, porque en este sermón Jesús les dice a sus discípulos que cuando vean que el inicio de estas cosas aparezca al ver las señales, ellos debían tener esta postura de erguirse, erguíos, dice, y levantad vuestras cabezas. Esta es una posición, decíamos la semana pasada en el versículo 28, de esperanza, de alegría, porque dice Jesús, vuestra redención está cerca. Así que incluso Jesús, hablando a los discípulos que eran judíos, incluso asumiendo que judíos van a estar allí en el tiempo de la tribulación, si son creyentes ya, no debería producir esto temor en ellos, sino esta postura de expectación, de esperanza y de alegría. Y en último lugar, porque el tiempo de tribulación es un tiempo de juicio,
Pero es un tiempo de juicio no arbitrario, sino juicio para provocar, para traer a salvación a gran número de personas. Y eso debería producir en nosotros también una gran expectativa, porque será el tiempo en el que personas de manera global en todo el mundo, judíos incluidos, pero gentiles también en todo el mundo, van a venir a confesar a Cristo, van a ser salvos. Veremos un avivamiento, el último gran avivamiento en la historia de la humanidad. Se llevará a cabo en los 7 últimos años de la tribulación. Así que la salvación será más global que nunca, y todo eso debe producir en nosotros esperanza, no temor. Así que cada vez que hablemos del anticristo y de las hordas del anticristo, los ejércitos, y vemos que la tecnología avanza y la ciencia avanza y el mundo se vuelve más global y más hostil contra el cristianismo o contra el pueblo de Israel, y estos tiempos se acercan, esto solo debería producir en nosotros más expectación, esperanza y alegría, fervor, porque eso indica que el tiempo está cerca, el tiempo de nuestra salvación, de nuestra redención se acerca. Y más cuando vemos que el inicio de la tribulación, a mi modo de ver al menos, por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor en el mundo, está mucho más cerca de lo que pensamos. Mucho más cerca que nunca. Y este era uno de nuestros énfasis la semana pasada también, de que no debemos ser perezosos, no debemos ser negligentes y no debemos tener miedo a que nos tilden de sensacionalistas o de amarillistas solamente porque estamos tratando de leer la providencia en el tiempo presente y relacionarla con profecías bíblicas. Este ha sido siempre el argumento de los amilenialistas en contra de nosotros, los dispensacionalistas, de que somos sensacionalistas. Y en verdad ha habido mucho de sensacionalismo y esto debemos rechazarlo. Pero no es sensacionalismo ver algunos eventos presentes que no son necesariamente cumplimientos directos de profecía, pero sí son una preparación para futuro cumplimiento de profecías que encontramos en la Biblia, y pueden servir de preparación para esto mismo, para el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido en el tiempo del fin. No es sensacionalismo analizar bíblicamente y con seriedad eventos modernos que tienen un propósito profético. En 1948, creo que uno de estos eventos providenciales, no necesariamente profetizados en la Biblia, pero providenciales, que se relacionan sí con profecías bíblicas, es cuando en 1948 nace el Estado de Israel, renace el Estado de Israel, o la nación de Israel es instituida en una nación. Esto es necesario y esto fue importante. Yo no puedo ir a la Biblia e indicar un versículo bíblico que profetizó lo que sucedió en 1948. Me parece que eso sería ir más allá de lo que la Biblia enseña o algo de sensacionalismo, pero lo que sí puedo decir es que 1948 fue una obra providencial de Dios como preparación para cumplir futuras profecías que todavía no se han cumplido. Así que hay algunos de estos eventos, por ejemplo, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este es un evento providencial. Este es un evento que podemos verlo en nuestra propia generación y que puede comenzar a suceder en cualquier momento. Si yo veo que los judíos tienen los planos para reconstruir el templo, si yo veo que los judíos en las noticias, y me aseguro bien de que no son noticias sensacionalistas, sino serias, de que los judíos tienen los materiales para reconstruir el templo en Jerusalén. Bueno, todo esto me dice a mí que no debo desecharlo como algo indiferente, como algo que no tiene ningún sentido porque no está directamente profetizado en la Biblia, sino que pienso muy bien. La profecía bíblica dice que habrá un futuro templo, porque se acuerdan, hemos estudiado esto en Lucas 21, el anticristo va a entrar a Jerusalén y va a profanar el templo. Así que debe haber un templo reconstruido. Hoy no lo hay, pero tiene que haberlo. Así que los judíos tienen que reconstruir ese templo y aparentemente lo que vemos a nuestro alrededor es que este tiempo está mucho más cerca. Sabemos que los judíos están preparándose para reconstruir el tercer templo en Jerusalén. De hecho, estas últimas semanas he visto noticias sobre la reconstrucción del altar para sacrificar animales. Esto nunca ha sucedido antes, desde que
Israel llegó a ser nación en 1948, o desde que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, pero se sabe y se habla y ya se están presentando ideas y aparentemente este altar ya ha sido reconstruido o ya está por ser reconstruido. Aparentemente tienen las vacas y los animales ya preparados para iniciar una serie de sacrificios allí en Jerusalén. Así que esto me dice algo importante a mí. No voy a ignorar eso. No quiero ser indiferente con eso. No me interesa si me llaman sensacionalista los del otro campo, pero para mí eso es un avance providencial. Dios está preparando el camino para cumplir las profecías bíblicas y eso nos dice que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Como les decía hace un momento, en 1948 el Estado de Israel fue instituido 19 años después de 1948. 19 años después, las naciones árabes se unieron en una coalición para atacar a Israel. En ese tiempo, en 1948, Israel no poseía Jerusalén. Jerusalén estaba ocupada por los árabes. Pero en 1967, cuando Israel comienza a ser atacada por estas naciones árabes, Jerusalén se ve en la obligación de defenderse y para defenderse usualmente tenía que avanzar. Así que avanzó hasta Jerusalén y llegó a reconquistar Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esto? En 1967. Ahora piensen en eso. 1967 fue la primera vez que los judíos reconquistan Jerusalén después del año 70 del primer siglo, el siglo en el que Jesús vivió. Cuando Roma viene y destruye Jerusalén y el templo, los judíos son expatriados. Nunca más los judíos lograron conquistar o tener la autoridad sobre la ciudad de Jerusalén hasta 1917. Y eso ocurrió el 7 de junio. Muy interesante. Incluso R.C. Sproul, que es de un campo teológico o escatológico diferente al nuestro, él es un amilenialista, es diferente, así como nuestro hermano Sugel Michelin tiene una posición diferente a la de nosotros en esto. Sin embargo, me parece muy interesante que R.C. Sproul utilizó más honestidad, me parece a mí, cuando él vio estos eventos. Él lo relacionó a Romanos 11:26, cuando dice Pablo, y luego todo Israel será salvo. Y esto es lo que dijo Sproul. Yo leo explícitamente lo que él escribió, voy a citar. Él dice: no sé si esta restauración será inmediata o gradual, hablando de los judíos, o si seguirá al retorno de los judíos a su propia tierra. Hay mucho debate al respecto, dice Sproul. Él recuerda esto, que estaba sentado en la entrada de mi casa en Boston en 1967 y viendo en la televisión a los soldados judíos entrando a Jerusalén, y cuando entraron a Jerusalén echaban sus armas al piso y apresurándose al muro de los lamentos y lloraban y lloraban. Inmediatamente, dice Sproul, llamé por teléfono a uno de mis queridos amigos que era un profesor del Antiguo Testamento. Él no cree que el Israel moderno tiene alguna importancia, pero yo le pregunté, cuando lo llamé le pregunté, dice, ¿qué piensas ahora? Desde el 70 después de Cristo hasta 1967, casi 1900 años, Jerusalén ha estado bajo el dominio y control de gentiles, y ahora los judíos han recapturado la ciudad de Jerusalén. Jesús dijo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es el significado de eso?, le preguntó Sproul a su amigo, el profesor del Antiguo Testamento. Y el profesor respondió, dice Sproul, me dijo, tendré que revisar esta situación. Y Sproul añade, fue en efecto algo extraordinario, y termina diciendo, les digo algo, no sé qué va a suceder, pero debemos observar cuidadosamente. Termina diciendo. Y en efecto, yo pienso que sí. Yo iría un poco más allá que Sproul, pero en efecto debemos observar cuidadosamente. Debemos ser capaces de conectar los puntos. Vamos a conectar los puntos. En 1808, un hombre llamado Lewis Way en Londres estaba cabalgando junto a su amigo y se encontró con un parque lleno de árboles, repleto de árboles.
Y cuando su amigo se dio cuenta que Lewis Way le había traído estos árboles porque se los quedó mirando, su amigo le dijo, ¿sabes cuál es la historia detrás de estos árboles? Te la voy a contar. Una mujer llegó aquí, a ella le pertenecía este parque y antes de su muerte dejó un testamento. Y en su testamento ella dijo que estaba prohibido que talen estos árboles. Estos árboles no pueden ser cortados hasta que los judíos sean restaurados a su tierra, hasta que sean restaurados espiritualmente y crean en su Mesías como nación. Este fue el testamento de esta mujer. En 1808, cuando Lewis Way conoció esta historia, se llenó de fervor, entabló una organización para predicar a judíos allí en Londres, en Inglaterra, y junto a otras asociaciones predicaron a judíos. Los judíos se convirtieron, muchos judíos se convirtieron y algunos de ellos incluso se convirtieron en predicadores. Yo creo que esto es lo que tenemos que pensar. Esto es simplemente creer las palabras de Jesús y la profecía bíblica. Y esto es lo que hemos estado tratando de mostrar en este sermón de Jesús. El epicentro de todos estos eventos, aunque serán globales en la tribulación, pero el epicentro será la ciudad de Jerusalén. Por eso bien se ha dicho, creo yo, tradicionalmente, que Israel es el reloj del mundo. Israel es el reloj del mundo. Ahora, fíjense ustedes en este pasaje, en Lucas 21, hay una frase importante que la hemos notado antes, y es esta frase que aparece, la leímos en el versículo 28, que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, estas cosas. Vuelve a aparecer en el versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. Otra vez, en el 31. En el 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto. Otra vez, todo esto. En el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. De nuevo se repite esta palabra 4 veces en este pasaje. ¿Es una referencia a qué? Estas cosas es una referencia a los eventos de la tribulación. Y es apropiado ahora que Jesús ha terminado de relatar los eventos y señales del fin en este sermón del Monte de los Olivos, que ahora haga referencia a este tiempo con sus características como estas cosas. En otras palabras, esta es una frase que resume los eventos de los 7 años de tribulación final en la historia humana. Estas cosas, por eso son una frase importante. Lo que hace desde el versículo 28 en adelante es concluir este sermón Jesús. Concluye su sermón escatológico con una serie de aplicaciones hasta llegar al versículo 36. Y si ustedes quieren verlo así, el cuerpo de este sermón termina en el versículo 27. Y la conclusión comienza en el versículo 28 y avanza hasta el versículo 36, donde Jesús termina con algunas aplicaciones. Esta es ya la culminación del sermón del Monte de los Olivos. Pero la frase estas cosas es una frase escatológica. Es una frase referente a los eventos del fin, y creo que Jesús la utiliza porque Él sabe que Daniel la utilizó en el Antiguo Testamento. No lo voy a leer porque sé que me va a faltar el tiempo y el día de hoy probablemente voy a maltratarles intelectualmente. Okay. Por la gran cantidad de versículos que les voy a mostrar y algunas cosas que espero no sean tan difíciles o complicadas y que el Señor me dé claridad para poderla hacer claro para ustedes. Pero Daniel 12, 5, 6, 7 y 8 utiliza esta misma frase, estas cosas. Y es el mismo lenguaje que utiliza Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, estas cosas. Así que lo que hemos visto en los versículos 28 al 31 la semana pasada, el versículo 28, lo que debían hacer los discípulos al ver que los eventos iniciaban. Y Jesús, se acuerdan, terminaba aquí con una mini parábola. En el versículo 29 también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, veis por vosotros mismos que el verano está ya cerca, así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed
que está cerca el reino de Dios. Esta es la parábola. ¿Y qué es lo que está diciendo, comunicando Jesús con esta parábola? Él, en otras palabras, está diciendo a sus discípulos, esto es todo lo que tengo que decirles por ahora sobre el tiempo del fin y sus señales. Esto es todo lo que tengo que decirles, no tengo que decirles más. Ya les dije cuáles son las señales. Ustedes ya conocen las señales por los versículos anteriores. No les diré la hora ni el día de mi regreso, pero les dejo estas señales y lo único que tienen que hacer ahora es fijarse cuándo estas señales comiencen a suceder. A eso apunta la parábola. Ya tienen las señales. Ahora solo fíjense cuándo comienzan a suceder. Nada más. Ya no necesitan conocer más, solo fíjense cuando el árbol comience a florecer con su primera hoja. Es una indicación de que el verano está cerca. Es decir, el fin está cerca. En otras palabras, Jesús les dice, miren, observen, presten atención, no sean ignorantes, no sean indiferentes sobre estas señales. No piensen que todo va a ser espiritualizado al final, que lo único que esperamos es ser como fantasmas en el segundo regreso de Cristo y nada va a suceder en la tierra o en el cielo más que flotar como fantasmas por el resto de la eternidad en un abrir y cerrar de ojos. No, hay muchos eventos que tienen que suceder antes del segundo regreso de Cristo y que sucederán después del regreso de Cristo. Así que con esta parábola Jesús les está diciendo, ahora depende de ustedes saber cuándo está por iniciar el tiempo del fin. Yo les he dado el largavistas. Les he dado el largavistas para que puedan ver. No tienen excusa para ignorar estos eventos. Y nosotros no queremos tampoco ignorarlos. Los discípulos no lo hicieron, queremos saber y observando al mundo moderno, con sus eventos, mi convicción es que podemos decir, en efecto, creo que ahora podemos decir, el verano está cerca. El verano está cerca. Ahora, vamos al versículo 32, que es el versículo más difícil de todo este sermón. Es el versículo más difícil de entender y es lo que concluyen todos los que han comentado o estudiado este pasaje. El autor Fitzmayer dice sobre el versículo 32, es la frase más difícil para interpretar en este complicado discurso escatológico. Y en efecto tiene algunas dificultades o algo de ambigüedad, pero con algo de paciencia espero aclararles yo qué es lo que significa este versículo 32 y por qué pienso que es importante que nosotros lo entendamos. Nota lo que dice el versículo 32 y 33, son los dos que vamos a estudiar. Dice el versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirada superficial, no parece tan difícil. El versículo 32, si ustedes piensan por un momento, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo difícil en este versículo 32? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra difícil, el desafío para interpretar este versículo 32 yace en la palabra generación, esta generación. ¿Y a qué está haciendo referencia Jesús? E importante por igual es lo que Jesús quiere comunicar al añadir esta frase, estos versículos 32 y 33. Eso me parece que es tan importante también. ¿Qué está haciendo Jesús con estos dos versículos? Y yo creo que Él quiere sellar en la mente de los discípulos la veracidad de lo que ha dicho hasta ahora. La veracidad de lo que ha dicho hasta ahora Jesús lo está sellando con este versículo 32 y 33. Él quiere sellar en la mente de sus discípulos que todos estos eventos, con todas las
paradojas y aparentes derrotas para el pueblo de Israel y todo lo que va a suceder tienen un cumplimiento fiel según Él lo ha descrito. Jesús es consciente que algunas de estas cosas podían sonar a algo nuevo para sus discípulos, pero principalmente Jesús sabe lo vital que sería para ellos creer y vivir según las verdades de este sermón. Por eso era importante para Él que nosotros encontremos el significado de estos versículos, porque en los versículos 34 a 36 Jesús aplica todo este sermón. Esta es nuestra responsabilidad, versículos 34 al 36. Así que este sermón sería importante porque daba forma a la escatología de los discípulos, a los eventos del tiempo del fin, traía claridad a profecías del Antiguo Testamento y llegaría incluso, como vimos la semana pasada, a controlar las misiones de los discípulos en el libro de los Hechos, incluso a defender el cristianismo. Este sermón era crucial por todo esto y Jesús quiere asegurarse que sus discípulos entienden la importancia y veracidad de sus palabras en este gran sermón. Por eso dice lo que dice en el versículo 32 y 33. Pero vamos a estudiar el versículo 32 y noten cómo comienza Jesús de forma interesante. Es la única vez que utiliza esta fórmula en todo el sermón del Monte de los Olivos. La primera frase que ustedes ven allí es: de cierto os digo. De cierto os digo. Esta es una fórmula para introducir una afirmación muy importante. La frase en griego es amen lego humin. Amén es de donde viene la palabra amén, así sea. Esa es la idea, señala una fuerte afirmación de algo que es declarado. Así que toda la frase, esta frase introductoria, usa esta declaración y nos dice que lo que va a decir a continuación Jesús es de alta importancia. Es de alta importancia. No vemos que Jesús haya introducido incluso el evento de su segunda venida en el versículo 27 con esta frase: de cierto os digo. Algo tan importante como el descenso de Jesús en el versículo 27 simplemente es relatado por Jesús. Pero este versículo, sin embargo, sea lo que sea que signifique, Jesús lo introduce con esta frase: de cierto os digo. Presten mucha atención. Así que en algunas ocasiones Jesús usó esta frase introductoria, aparentemente cuando comunicaba una verdad difícil de creer, o difícil de entender, o difícil de practicar. Eso es lo que encontramos en los evangelios. ¿Se acuerdan cuando Él dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra? Él utiliza esta frase: de cierto os digo. De cierto os digo, en Lucas 4:24. Claro, porque naturalmente uno pensaría todo profeta es aceptado en su propia tierra, porque todos lo conocen y están familiarizados con él. Pero ya que era una verdad difícil de entender, Jesús la introduce: de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y también cuando enseña la parábola sobre la segunda venida, en Lucas 13 introduce esta parábola con esta frase cuando dice que el amo es quien se ciñe y le sirve a sus esclavos que estaban atentos a su llegada. ¿Cómo es eso que el amo le sirve a los esclavos? En Lucas 13, y por eso Jesús usa esta frase introductoria: de cierto os digo, porque era algo difícil de entender o de practicar. También cuando Jesús dice que nadie entrará al cielo si no llega a ser como un niño, en Lucas 18:17, otra frase difícil de entender, paradójico, de nuevo usa la frase: de cierto os digo. Si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de Dios. Y por último, dos más al menos, cuando el Señor dice que todo el que deja padres, madre, parientes en general, heredará mucho más en el siglo venidero, también lo introduce con la frase: de cierto os digo. Por último, cuando le habla al ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Y le hace la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Habría sido difícil de entender esto o de creer esto para el ladrón en la cruz que se había arrepentido? Probablemente. Y creo que por alguna razón Jesús introduce esta promesa con: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43. Así que así de paradójica
o difícil de creer sería la declaración del versículo 32 que tenemos aquí, en Lucas 21:32. Pero aún más, no podemos entender del todo en qué sentido es una paradoja o difícil de entender hasta que no entendamos todo el versículo 32. Así que vamos a eso. Y noten lo que primero hace Jesús, al menos en el idioma original, dice: de cierto os digo que nunca pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús utiliza un doble negativo. Jesús utiliza la forma negativa más fuerte que hay en el idioma griego para negar que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que Jesús no solamente niega fuertemente esto, Jesús utiliza la negación más fuerte que puedes diseñar, ya sea en el arameo o en este caso en el idioma griego, para negar algo. Jesús no simplemente niega una realidad o una certeza, sino que niega una potencialidad. Es la manera más decisiva de negar algo en el futuro. Así que, de nuevo, no es solo una negación fuerte, es la más fuerte. Es como si Jesús estuviese diciendo: no, para nada, imposible, jamás pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, de nuevo, esto no les ayuda, todavía no les ayuda a entender qué significa el versículo 32, pero al menos nos va acercando un poco. Nos va acercando un poco. Y ahora vamos a esta frase, esta generación. ¿Qué es lo que Jesús está negando con tanto énfasis? Que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y ahora, y esta es la pregunta: ¿qué significa esta generación? Yo no quiero introducirles a tantas posturas, hay al menos 4 o 6 posiciones diferentes sobre lo que significa esta generación. ¿Les molesta ese sonido o sigo? Sí. Vamos a usar el animal ¿cómo se llama? El ganso. ¿Sí me oyen? ¿Bien? Bueno, ¿qué significa esta generación mientras nuestros hermanos regulan el sonido para que se escuche nítido? Nitidez en el sonido. Nitidez, eso es importante. Sin ecos. ¿Pero qué significa esta generación? Esta generación. Hay una postura, y en el pasado yo he hablado de una postura escatológica que se llama preterista. Preterista. Si olvidan esta palabra, no van a perder la salvación, van a entrar al cielo. Pero no está de más que ustedes recuerden lo que significa esta postura preterista. La posición preterista interpreta el sermón del Monte de los Olivos, que para nosotros es futuro, para ellos es pasado. Para ellos es pasado. Casi todo el sermón es pasado, o gran parte del sermón es pasado. Y para ellos casi todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Esa es la postura del preterismo. Muchos amileniales, sino casi todos los amileniales son o tienen la tendencia a ser preteristas. Así que para ellos esto sabría todo lo que Jesús profetiza aquí. Algunos preteristas dicen, los más extremos dirían, todo se cumplió en el 70 después de Cristo. Otros dirían, la mayoría de las cosas se cumplieron en el 70, pero no todas. Así que los preteristas, cuando ven la referencia a esta generación, inmediatamente ellos relacionan, bueno, esta generación, Jesús está hablando de la generación de judíos que vivía o que era contemporánea a él. ¿Ok? Está clara esa posición, es sencillo, ¿no? Y quizá para muchos es la postura natural cuando uno lee este versículo 32, porque en efecto Jesús en otros versículos utiliza la palabra generación para hacer referencia a los judíos contemporáneos que vivían en su tiempo, en el primer siglo. Así que quizá ayudados por eso, miran a esta frase, esta generación, como Jesús haciendo referencia a la generación de judíos que vivió en su tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con esa postura? Que muchos dirían es la más natural, porque Jesús dice, esta generación, ¿no? De cierto os digo que no pasará esta generación de judíos que viven hoy conmigo, contemporáneos a mí, hasta que todo esto acontezca. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ustedes pueden ver el problema ahí? ¿Pueden ver el problema? Que Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Ya hemos hablado, son todos los eventos de la tribulación.
incluido lo que tenemos en los versículos 25 al 27, las señales en el sol, luna, estrellas, terrores más atrás, y el versículo 27, el descenso del Hijo del Hombre, el Mesías en una nube con poder y gran gloria. Entonces, si quieren ser consistentes, si deben ser consistentes, deberían concluir, y algunos de hecho llegan a decir eso, que lo que Jesús dice en el versículo 32 es que todas estas profecías se cumplieron en el 70 después de Cristo, incluso su venida. Algunos preteristas llegan a decir que Jesús vino en el 70 después de Cristo, pero añaden una especie de explicación que a mí me parece necia y tonta. Dirían, pero no vino físicamente, sino espiritualmente, por eso nadie le vio. Fue una venida espiritual, así que espiritualizan todo lo que Jesús dice en este sermón del tiempo del fin. Ese es el problema principal que yo tengo con la interpretación de que esta generación es una referencia a la generación de judíos contemporáneos a Jesús. Ok, está claro eso. Espero que esté claro para ustedes. Van a tener que mirar mucho a su Biblia y no tanto a mí si quieren entender lo que voy a decir. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero no creo que lo que Jesús está diciendo aquí es que estas cosas se van a cumplir hasta que esa generación perezca. Que habrían sido 40 años después de que él pronunció estas palabras. En el año 70 ocurrió lo que ocurrió cuando Tito destruye el templo y a Jerusalén y mata a muchos judíos. No, porque Jesús incluye en esta profecía de su sermón aquí eventos que todavía no ocurren, como la venida del anticristo y los eventos cataclísmicos del versículo 25 en adelante. Así que no podemos meter todo eso en el 70 después de Cristo, porque no ocurrió, no hubo un anticristo en el 70 después de Cristo, no hubo una blasfemia, una abominación desoladora en el 70 después de Cristo, no hubo un descenso de Cristo con poder y gran gloria en el 70. Nada de esto sucedió. Así que no puede ser esa la interpretación correcta. ¿Cuál es la interpretación correcta? A menudo ellos interpretan la palabra generación utilizando más la palabra como la usamos hoy en el español o en el inglés moderno, más que haciendo referencia al contexto mismo. Y la frase como una referencia, esta es la posición mía, que esta frase hace referencia a la relación, a la nación de Israel en toda su historia. ¿Cuál es la relación que Israel tuvo con Jehová en toda su historia? Voy a demostrarlo, con la connotación obviamente de que esta generación es un término que casi siempre es usado por Jesús de forma negativa para hacer referencia al pueblo de Israel, una mala generación. Pero este es pienso, el significado primario, al menos en los evangelios y en el Antiguo Testamento. Y yo sé que todavía no entienden lo que significa esta generación, pero lo voy a repetir varias veces. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, esta palabra genea o generación tiene un significado técnico. ¿Cuál es ese significado? Al menos en los evangelios, es lo que es producido como una descendencia. Una generación es un sinónimo de descendencia. Mi descendencia, tu descendencia, que sería tu prole o tus hijos, tus descendientes. Eso es el significado primario en los evangelios del término generación. Una descendencia, es decir, un tipo de gente o una clase de gente o de hijos. Esa es la idea de este término. Ahora, aquí quiero llevarles a un pasaje en el Antiguo Testamento porque mi argumento es que Jesús no está usando esta frase generación, esta generación de forma arbitraria, sino que Él está copiando de algún lugar en el Antiguo Testamento. Y yo creo que esto es muy importante porque frecuentemente solemos ignorar las escrituras del Antiguo Testamento y más las interpretamos como griegos helenistas, más que como en el contexto judío del Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está soportado y fundamentado en el Antiguo Testamento y les voy a demostrar eso hoy. En Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 es este pasaje tan importante. Ustedes tienen que subrayar, copiar este pasaje en casa, pueden leerlo de forma completa. Todo que es incluso un sermón, podríamos decir, de Moisés, justo antes de morir, antes de que Israel entre a la tierra de Canaán. Estaban allí en Moab, en el monte,
Este pasaje de Deuteronomio 32 es el centro de la profecía en toda la Biblia. En toda la Biblia. Deuteronomio 32. Los profetas del Antiguo Testamento citaban y hacían eco con frecuencia de este capítulo de Deuteronomio, y Jesús también hace referencia a este pasaje de Deuteronomio. Noten lo que dice Deuteronomio 31, yendo a un capítulo anterior, en el versículo 19. Observen lo que dice Deuteronomio 31, 19, antes de iniciar este cántico de Moisés, del capítulo 32, dice el Deuteronomio 31, 19, dice: ahora pues, dice Moisés, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Esto es Dios hablando por medio de Moisés. Este es un cántico que va a servir de testimonio para Israel. Y noten la referencia interesante allí: hijos de Israel es lo mismo que generación de Israel, que es la palabra que usa Jesús en Lucas 21. Hijos de Israel, dice versículo 20, porque yo les introduciré, dice Dios, en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ustedes pueden ver la profecía aquí. Moisés, Dios por medio de Moisés está profetizando que Israel va a entrar a Canaán. Israel va a disfrutar de los beneficios de la tierra de Canaán, y debido a esa prosperidad se van a volver a la idolatría, y Dios se va a enojar y Dios los va a castigar. Dice versículo 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Noten, descendientes es generaciones. Dice, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca a la tierra que juré darles. En otras palabras, la canción entonces abarca toda la existencia de Israel. El énfasis aquí no es solamente a hablar a la generación presente que estaba allí preparada para entrar a Canaán. Si ustedes vuelven a leer estos versículos, la referencia es a toda la historia de Israel. Eso es lo que hace referencia a este pasaje. No es solamente una referencia a la generación del desierto, sino también a la generación que va a ser exiliada siglos después, y a la generación que va a ser restaurada espiritualmente y que regresará a su tierra también. Este cántico es un testimonio para todas las generaciones de la nación de Israel, no solamente a una generación particular, sino a todas las generaciones. Observen esto, en el capítulo 32, el versículo 10, esta canción ya propiamente dicha, dice, en el versículo 10, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. En esta canción, ¿cuál es esta referencia? En toda la historia de Israel, ¿a qué parte de la historia de Israel hace referencia a este versículo 10? Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Es la institución, la nación de Israel, el nacimiento de la nación de Israel, cuando Israel no era nada y estaba en el desierto. Dios la hizo una nación, la saca de Egipto. Esa es la referencia del versículo 10. Así que es algo pasado para Moisés. Pero observen el versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Una referencia a la provisión de Dios milagrosa para Israel en el desierto. El versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Una referencia al pecado de Israel, a la idolatría. El versículo 19 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira. El versículo 19.
por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Esto puso a celo a Jehová y se enojó. Dice el versículo 23. 23 dice, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Noten que esto es futuro. Aquí el Señor está hablando de un futuro castigo para Israel que todavía no sucede, por un pecado que todavía no han cometido. En el versículo 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Este versículo 36 habla de la restauración de Israel, de que Dios ya se ha arrepentido de castigarle cuando han llegado a lo último de sus fuerzas. Y por último, el versículo 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Una referencia futura de Dios vengándose de los enemigos de Israel. ¿Qué tenemos entonces en esta canción? Es la historia completa del pueblo de Israel. La historia completa. Y es referida varias veces, aparece esta palabra, descendientes o generación. Generación en singular. Noten algo muy interesante aquí. Si regresan a los versículos 5 y 6, observen los versículos 5 y 6. Y noten cómo Moisés, en este cántico inspirado divinamente, habla a esa nación presente que está junto a él, frente a él. Les dice esto, versículo 5, 32:5. La corrupción no es suya, es decir, la corrupción no es de Dios, de sus hijos es la mancha. De sus hijos es la mancha. ¿Noten cómo les llama? Generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. Eso debería traer algún recuerdo a ustedes si han leído los evangelios y cómo Jesús habló de Israel y cómo los describió a los fariseos y a los escribas. Generación torcida y perversa, les llama Moisés. El versículo 6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Observan el énfasis en que Israel es el hijo de Dios, de que Dios crea a Israel, que Israel es el descendiente de Dios, pero a pesar de que son descendientes de Dios o hijos de Dios o son la creación de Dios, fueron establecidos por Él, son una generación torcida y perversa. Estas ambas verdades van de la mano, son paradójicas para nosotros, pero van de la mano. Dios los creó, son el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo son un pueblo perverso y pervertido, dice el versículo 5. Y vean el versículo 18. 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Él te creó, tú eres hijo, eres una generación, un descendiente de Dios. Él es el que te creó, dice el versículo 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y noten el verso 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin de nuevo, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora, he notado algo interesante de estos versículos que acabamos de leer. Todos estos términos apuntan a generación, generación. Una nación generada por Jehová, creada por Jehová, descendiente de Jehová. Y de esta manera, el término hebreo que se utiliza aquí para generación, que es dor, se refiere a la nación que Jehová generó o creó en toda su existencia, no solo a la generación del tiempo de Moisés, sino que cuando Moisés habla aquí de generación perversa, llena de iniquidad, generación torcida y perversa, no está pensando en la generación presente, no más, sino a toda la existencia de Israel desde que nace como nación hasta que será restaurada en la segunda venida de Cristo. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo sabes eso? ¿O por qué dices eso? Bueno, noten otra evidencia. Noten esta evidencia. Noten que la evidencia y el argumento es que cuando en estos contextos se usa la palabra generación,
no se está pensando en la generación contemporánea de ese tiempo solamente, sino más allá, a toda la existencia de Israel. Ese es el argumento. Y eso es lo que para mí está haciendo Jesús en Lucas 21, cuando dice, esta generación no es la generación de su tiempo, sino toda la existencia de Israel. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Observen el siguiente testimonio o evidencia. Porque se los llama idólatras aquí, en este capítulo 32. ¿Y por qué se los llama idólatras? Bueno, conocemos el pasado. Cuando estuvieron en el desierto, adoraron al becerro de oro, coquetearon con la idolatría, eran perversos. Pero ¿no les parece interesante que la generación a la que está hablando Moisés aquí, en Deuteronomio 32, ellos no fueron los que cometieron idolatría? ¿Se acuerdan que la generación que salió de Egipto no fue la misma que entró a Canaán? Ustedes saben eso, es la historia de Israel, es básico. Esa generación que sale de Egipto, esa fue la generación que cometió actos de idolatría, el becerro de oro y otras cosas más. Y esa fue la generación que pereció en el desierto. La generación que está aquí, preparada para entrar a Canaán, son los hijos. Es la siguiente generación, no es la misma que sale de Egipto. Estos son los hijos de esa generación. Ellos no habían cometido los pecados de sus padres. Y sabemos esto. Ellos eran diferentes a sus padres. Y eso es lo que parece interesante aquí, que la generación contemporánea a la que Moisés habla, a la que le llama torcida y perversa, no fue la generación que cometió los actos de idolatría y perversión, sino que fueron sus padres. Esa fue la generación torcida y perversa. Estos eran sus hijos, pero aún así, ¿cómo les llama Moisés aquí a ellos? Generación torcida y perversa. Ustedes son una generación torcida y perversa. ¿Qué significa eso? Y sabemos que ellos no eran así. ¿Por qué? Este es el argumento. En Jueces, comenzando el libro de los Jueces, esta era una generación diferente. Terminando el libro de Josué, en Jueces, el capítulo 2, el versículo 7, dice lo siguiente, es un testimonio de esta generación a la que Moisés le habla. Dice, Jueces 2, 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esta es la generación que está en Deuteronomio 32. Es la misma generación, era la generación de Josué. Esa generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que el testimonio de esta generación a la que Moisés habla en Deuteronomio 32, la tenemos en este versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Ellos habían servido a Jehová, en otras palabras, habían sido fieles. Esta era una buena generación, la de Deuteronomio 32. Fue una buena, quizás la única buena generación, o casi de las únicas buenas generaciones que tuvo Israel en toda su historia. Pero Moisés le llama generación torcida y perversa más de una vez en este capítulo 32. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, la manera de entenderlos es que no es que están siendo acusados por el pecado de sus padres, sabemos que no es así. Si fueron justos, no idólatras, sus padres fueron los perversos. ¿Por qué Moisés les habla de esta manera? Además les dice, noten en el capítulo 31, el versículo 21, dice 31, 21, dice, cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Noten cómo Moisés les habla aquí.
Yo conozco sus intenciones, generación perversa. Yo sé lo que van a hacer una vez que entren a la tierra de Canaán. Se van a pervertir, van a olvidar a Dios, van a hacerse idólatras. Yo conozco sus intenciones y Moisés apunta el dedo a esa generación presente, pero esa generación presente nos dice la misma Biblia que fue una generación fiel. Y ellos no cometieron los actos de idolatría, sino la generación previa y la generación posterior. Fueron las generaciones idólatras y pervertidas. Además, noten el versículo 27, de nuevo, capítulo 31, 27, dice, porque yo conozco tu rebelión, notan, segunda persona, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. ¿Por qué Moisés les habla así? Si ellos no tenían la culpa. Y por último, en el versículo 29 dice, yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y noten la frase clave allí, postreros días. Esto es escatológico. Postreros días. Pero le habla a esa generación particular. Esto es como un crescendo que llega a un clímax en el versículo 29. Así que esta canción no era solo para la generación del desierto, este es el argumento. Esta canción y todo lo que Moisés dice aquí, aunque le habla a esa generación, no está haciendo referencia a esa generación contemporánea solamente, sino a toda la existencia de Israel. Esa es la única razón por la que Moisés puede llamarles generación perversa. Porque él está pensando no solo en esa generación, sino en todas las generaciones, la pasada y las futuras de Israel. Por eso, la contención aquí, el argumento es que generación no es una referencia, al menos en el contexto del Antiguo Testamento de los Evangelios, no es una referencia a la generación contemporánea de una persona, sino a toda la existencia de Israel. Los autores del Nuevo Testamento hacen alusión y citan con frecuencia a Deuteronomio 32. Yo sé que algunos no me van a creer y quiero mostrarles esto. Solamente 3 versículos del Nuevo Testamento les voy a mostrar. En Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses, el capítulo 2, dice el versículo 15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Generación maligna y perversa. ¿Y qué dice Deuteronomio 32:5? Lo que leímos. Generación torcida y perversa. Aquí Pablo aplica esto aparentemente de forma más amplia, incluso para incluir a una generación maligna de los gentiles también. Pero vean, segundo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 18, segundo a los Corintios 6, 18, yo les dije que iba a maltratar sus cerebros el día de hoy. Dice segundo a los Corintios 6, 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vemos el eco en Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Va con lo que Pablo dice aquí, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Una más, podemos leer aquí en Hechos, el capítulo 17 de Hechos, dice el versículo 26, Hechos 17, 26, y de una sangre, este es Pablo predicando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Pablo se inventó esto de la nada? ¿O esto vino de sus estudios filosóficos?
Noten Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Hechos 17. Así tenemos Romanos 11:1, Romanos 11:19, Lucas 19:42, Romanos 12:19, Romanos 15:10. Son todos textos del Nuevo Testamento que hacen alusión a Deuteronomio 32, al cántico de Moisés. Así que es irrefutable que Deuteronomio 32 es central incluso para el Nuevo Testamento. En el Salmo número 78, uno de los compositores llamado Asaf, dice en este Salmo 78, también haciendo alusión a Deuteronomio, en el versículo 8. Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ven esta referencia, generación contumaz y rebelde, viene de Deuteronomio 32. Jeremías hace lo mismo en el capítulo 2, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero sí voy a leer esto de acá, en Jeremías el capítulo 7. Jeremías el capítulo 7, el versículo 25. Cada vez que abro el Antiguo Testamento, más me doy cuenta la manera en la que los discípulos hacían su exégesis y entendían la teología era del Antiguo Testamento. Dice Jeremías 7:25. Importante pasaje, dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Versículo 28, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y el 29, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Esta es una alusión a Deuteronomio 32, sin duda. Es claro entonces que Deuteronomio controla las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, lo que dice Jesús en los Evangelios e incluso lo que dicen los apóstoles en sus cartas en el Nuevo Testamento. Ahora quiero leer con ustedes un pasaje más de Deuteronomio 32, ya que es tan importante para nosotros. Yo lo sigo maltratando por un momento más. En el versículo 32, observen lo que dice aquí. Deuteronomio 32 dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Versículo 33, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Ponzoña cruel de áspides. Veneno de serpientes y ponzoña de áspides. ¿A qué les recuerda eso? ¿Les recuerda algo en el Nuevo Testamento? O antes de pensar en el Nuevo Testamento, podemos pensar más atrás incluso que Moisés. Probablemente Moisés habría prestado esta idea de algún lugar en los libros iniciales, por ejemplo, Génesis, que él mismo lo escribió. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15 y la promesa? La promesa a la humanidad y la promesa a la serpiente, y la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. Es la primera vez que vemos una referencia a una generación maligna, a entes malignos o personas malignas siendo simbolizados por una serpiente. Génesis 3:15. Es muy probable que Moisés esté pensando en eso cuando escribe aquí en Deuteronomio 32:33, asociando esa generación maligna o descendencia maligna de la serpiente de Génesis 3:15 con las generaciones desobedientes e idólatras de Israel. En este cántico de Deuteronomio 32,
Y sabemos que los israelitas fueron mordidos por víboras, ¿se acuerdan? En el desierto. Así que ellos tuvieron su propia experiencia con las serpientes. Y de hecho llegaron a ser caracterizados ahora por Moisés como víboras. Ustedes son víboras. Y esto lo retoma el profeta Isaías en el capítulo 1. Yo sé que estoy leyendo demasiados versículos, pero tengan paciencia, los pueden ir anotando y los pueden volver a revisar en casa. Pero Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, esta es una generación diferente obviamente, siglos después de Deuteronomio. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Los malignos, generación maligna, hijos depravados. En Números 32:14 se los llama prole de hombres pecadores o generación de hombres pecadores. Pero toda esta referencia a víboras nos hace acordar a Jesús, claro. En Mateo 12:34, ¿cómo llama Jesús a los líderes de Israel? Generación de víboras. Generación de víboras. Juan el Bautista los llamó así en Mateo 3:7, generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y por último, un pasaje importante, ¿se acuerdan? En Mateo 23. En Mateo 23, esa ráfaga de condenación de Jesús contra escribas y fariseos, este es un pasaje clave, dice en el versículo 31, Mateo 23:31, y yo pienso que Jesús está tomando esta idea prestada de Moisés en Deuteronomio 32. Y dice aquí en el versículo 31, Mateo 23:31, dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Así que Jesús hace una conexión. Ustedes son igual que ellos, son lo mismo. Dice 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Primero habla del pasado de ellos, ahora habla del futuro. Yo les enviaré profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder? 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá, y esta es la clave, ¿qué dice? Sobre esta generación. De nuevo, ¿no les parece injusto? ¿No les parece injusto que Jesús esté diciendo, ¿saben qué? Estos profetas que fueron asesinados en el Antiguo Testamento, desde Abel hasta Zacarías, versículo 35, estos pecados, ¿saben qué? Ustedes van a pagar por esos pecados. Incluso por los pecados de profetas que yo voy a enviar en el futuro. Quizá cuando ustedes ya estén muertos, la nación de Israel va a seguir asesinando profetas, pero yo les digo que todo esto vendrá, este juicio, sobre esta generación. Claro que Dios no es injusto. Y lo que Jesús no puede estar diciendo aquí es que esta generación va a pagar por el pecado de sus padres en el Antiguo Testamento. No. Pero de nuevo, entonces, ¿cuál es la única manera apropiada de entender la frase esta generación? De nuevo, les recuerdo, no como una referencia a la generación contemporánea a la que Jesús hablaba de judíos, sino como una referencia a toda la nación de Israel en toda su historia, desde que nació como nación hasta que será restaurada. Esa es la única manera apropiada de entender este pasaje. Alguien utilizaba esta explicación, decía es una generación transhistórica, es decir, que trasciende la historia. Cuando se usa la frase esta generación por Jesús. Por eso Pablo puede decir en 1 Tesalonicenses 2:16 que siempre llenan la medida de la ira de Dios. Siempre llenan la copa de la ira de Dios, hablando de la generación de judíos. Y lo mismo hace Esteban en Hechos 7, 51, 53. Ambos usan la frase siempre. Ustedes siempre hacen esto.
siempre hacen esto, hablándoles a esta generación. Así que, en conclusión, si todos estos pasajes mencionados son ignorados, si simplemente decidimos ignorar toda esta información, podríamos quizá decir que Jesús pudo haber usado la palabra o la frase esta generación como referencia a la generación contemporánea de Él, presente de Él. Pero lo que les decía hace un momento es imposible porque la segunda venida no ocurrió en esa generación, no ha ocurrido todavía. Así que esto nos obliga, el contexto me obliga a interpretar la frase esta generación de una forma diferente. Y esta es la forma la que encontramos claramente en todo el Antiguo Testamento. Y es la manera como Jesús frecuentemente usó la frase esta generación. Esos ecos y paralelos de Deuteronomio 32 son la clave para entender que esta generación trasciende la historia de generaciones contemporáneas para hacer referencia a la nación de Israel en todos los tiempos. Es una palabra que ve a Israel como un todo. En lugar de una sola generación, a Israel como un todo, como una generación que siempre se rebela contra Dios y sus planes, una generación mala. Y como tal, seguirá en esa condición hasta que reconozcan a su Mesías en la segunda venida. Así que se dan cuenta de esto. Nuestro problema a menudo como cristianos evangélicos y muchos reformados, diría yo, es que nuestros oídos y nuestras mentes no están nutridos con las escrituras del Antiguo Testamento, lo que nos hace difícil entender muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pero los discípulos habrían sido entrenados en el Antiguo Testamento y ellos habrían entendido lo que Jesús les estaba diciendo aquí cuando les habló de esta generación. Jesús obviamente habló en arameo y los discípulos escribieron en griego, pero lo hicieron con un lenguaje teológico que era hebreo particular de ellos. Y por eso hay amplias razones para creer que los discípulos escucharon estas palabras con sus mentes puestas en Moisés y en Deuteronomio 32. Y cuando ellos escribieron este sermón de Jesús, que lo habían escuchado con sus propios oídos, y ellos lo escriben en griego años después, ellos siguieron intencionalmente este patrón de Deuteronomio 32, como vemos aquí. Así que esta generación es un término que hace referencia en el contexto del capítulo 21 de Lucas, es un término escatológico, a todas las generaciones de Israel, pero con miras al final, al tiempo del fin, a la tribulación. Y bueno, y para ir terminando entonces, ¿qué es lo que finalmente entonces dice el Señor aquí en Lucas 21:32? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué significa esto? Que no pasará. Pues es una reafirmación de que Israel no pasará, de que Israel no dejará de existir, no será completamente rechazada. Y esta confianza se encuentra en las palabras de Jehová a Abraham en Génesis 17:7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Incluso cuando Judea fue destruida por los caldeos, aparece la profecía de Jeremías 31:37 de que serían restaurados. ¿Saben? Esto es lo que está diciendo Jesús, yo creo, aquí. Y Él está haciéndoles entender a sus discípulos, no podemos ignorar el Antiguo Testamento, es la base y el fundamento para entender el Nuevo Testamento. Así que de esta manera podemos responder la pregunta, ¿qué hace Jesús en el versículo 32? ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué añade el versículo 32 con esta fórmula introductoria tan importante? ¿Qué quiere decir esto cuando predica el sermón del Monte de los Olivos y habla sobre los eventos del fin? ¿Qué es lo que está comunicando? Él está diciendo, si esta generación es una referencia a todas las generaciones de Israel, como yo creo, desde el principio hasta el final, ¿se fijan qué está haciendo el Señor aquí? ¿Se fijan cuál es el resultado de estas palabras? No es otra cosa que una confirmación de la profecía de Moisés en Deuteronomio
32. Jesús está diciendo en efecto que a pesar de los terribles eventos que le esperan a la nación judía en la tribulación final debido a su incredulidad, no dejará de existir, sino que seguirá existiendo, a pesar de que es una generación malvada. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los eventos de la tribulación lleguen a su fin, es lo que dice Jesús en el versículo 32. Y cuando lleguen a su fin, esta generación, es decir, el Israel incrédulo, pasará o dejará de existir. ¿Por qué dejará de existir? ¿En qué sentido? Porque ahora serán salvos y no será más una generación perversa e idólatra. El nuevo pacto se cumplirá en ellos. No será más una generación incrédula y perversa, sino que dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Será un nuevo nacimiento para Israel. ¿Se dan cuenta que incluso nosotros usamos en la teología esta palabra de generación? Regeneración. Regeneración. Es la palabra generación, generación nueva. Hemos nacido de nuevo. Somos los hijos de Dios en ese sentido. Esta es una afirmación de que Israel seguirá en incredulidad hasta el tiempo del fin. Pero más importante, es una afirmación de que Israel no dejará de existir hasta el tiempo del fin. Y 2000 años después de estas palabras vemos cómo esto se ha cumplido, porque Israel sigue estando allí. Y ahora lo que acaba de decir Jesús es tan importante que no solo como vimos la introducción con la fórmula de cierto os digo, la introduce de esta manera, sino que lo sella y lo reafirma en el versículo 33. Es tan importante lo que dice en el versículo 32, que él se ve en la necesidad no solo de introducirlo con de cierto os digo, sino reafirmarlo y sellarlo para siempre con el versículo 33. Y por eso añade el verso 33 y dice: el cielo y la tierra pasarán. Dicho sea de paso, es otra copia de Deuteronomio 32. Varias veces se repite en Deuteronomio 30, 31 y 32, el cielo y la tierra son testigos de estas palabras de Moisés al pueblo de Israel. El cielo y la tierra convocados como testigos. Y algo similar dice Jesús aquí: el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, porque habrá nuevo cielo y tierra nueva. Pero dice Jesús: mis palabras no pasarán. Jesús está haciendo algo más que meramente recitar Deuteronomio 32. No solo está hablando como un profeta, repitiendo lo que Dios ha revelado antes, hace esto, pero más, Él es el origen de la profecía. Está diciendo que sus palabras respecto a la tribulación y a la existencia de Israel, con todos sus efectos, son más firmes, más seguros y confiables que los mismos cielos y tierra. En otras palabras, Jesús aquí habla como Jehová del Antiguo Testamento. En otras palabras, el versículo 33 les dice a sus discípulos: crean lo que les acabo de decir en el versículo 32, porque son mis palabras, y mis palabras son más seguras y firmes que el mismo cielo y la misma tierra. Y con esto termino, solo 10 segundos más. Una cosa podemos concluir de todo esto: el verano está cerca. El verano está cerca. Y otra cosa más sobre esta polémica frase de esta generación, ¿saben? Creo que Jesús la utilizó intencionalmente de forma ambigua, o alguno diría de forma versátil, de manera deliberada en su aplicación. Este es el misterio de la frase esta generación. Jesús intencionalmente la hace versátil o ambigua. Esta frase de esa manera destruye la presunción académica de los preteristas. Esta frase destruye el judaísmo, la religión del judaísmo. Esta frase destruye el ateísmo. Esta frase revela la profecía de Jesús. En realidad, si tú buscas una excusa para no ser dispensacionalista o premilenialista, ¿sabes qué? Este versículo 32 te la puede dar. Te puede dar esa excusa. Porque este versículo 32 puede ser usado como una excusa para ser un amilenialista o un preterista, para no creer que muchas de estas cosas son futuras. Pero si buscas la verdad por el testimonio de las Escrituras, de los Evangelios y del Antiguo Testamento,
y del Espíritu Santo, vas a encontrar que esta frase no hace referencia a una generación contemporánea, sino a una descendencia de judíos que trasciende la historia como toda una nación, y como hemos visto aquí. Bueno, ha sido mucho para hoy. Lo siento. Va a ser la última vez. El pasaje que tenemos a continuación va a ser de aplicación, así que vamos a buscar hacerlo práctico. Este es el último sermón pesado que ustedes van a escuchar de Lucas, y ahora se vienen cosas mucho más prácticas. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Es tan claro, Señor, cuando nos disponemos a estudiarla, cuando le dedicamos el tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestro empeño, todo nuestro intelecto y con la guía de tu Espíritu. Tú eres claro en tu palabra, y tu palabra se aclara a sí misma, Señor, y las profecías que encontramos en el Nuevo Testamento a menudo son profecías que vienen del Antiguo Testamento, pero ampliadas, explicadas, reafirmadas. Y esto es lo que encontramos aquí. Es innegable que hay un futuro para Israel, según este versículo 32. Tan innegable como que el cielo existe y la tierra siguen existiendo y están firmemente establecidos hasta hoy, que esta generación, haciendo referencia a todo el pueblo de Israel, seguirá existiendo hasta que el tiempo de la tribulación llegue y termine. Y cuando termine, esa generación futura creerá, recibirán al Mesías, a quien le verán como el que traspasaron, se arrepentirán, habrá llanto nacional, ayuno nacional, porque entenderán que habían asesinado y rechazado al Mesías por tantos siglos. Pero tú, Señor, usarás eso para humillarlos, para traerlos al arrepentimiento y restablecerlos como una nación restaurada espiritualmente y políticamente. Y nosotros estaremos allí, siendo parte de tu pueblo, unidos para regir, para reinar sobre las naciones durante 1000 años después de tu segunda venida, en posiciones de autoridad, en posiciones de privilegio, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, en nuestro servicio por medio de la iglesia. Todo esto nos llena de expectación, de anhelo, de pasión, de urgencia, de gozo, porque nuestra redención está cerca, porque el verano se aproxima, más cerca que nunca, y pedimos que prepares nuestros corazones para esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración de 2 segundos y nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice ahora la comunión y el regreso a nuestros hogares. Llévanos con tu bendición en Cristo Jesús. Amén.